que las víctimas tienen un CIS que no caduca, ¿no? Entonces, cuando las víctimas van al establecimiento de salud y tienen, ¿no? Ustedes van a ver, porque nosotros mandamos la información al CIS, mandamos toda la base de datos para que ellos puedan hacer la afiliación directa, colocan, ¿no? Lo que está ahí en el recuadro amarillo, justamente, además del tipo de seguro, colocan de que es el grupo poblacional determinado por la ley 28592, que es la ley del PIR, ¿no? Entonces, esto hace de que su seguro no tenga que caducar, entonces no tiene que pasar por una evaluación o clasificación socioeconómica, ¿no? Como es en el caso de repente de quienes acceden al CIS gratuito por condición de pobreza. En este caso, acceden por reparación, justamente como una medida de reparación, y esta afiliación directa, este acceso a través del CIS no va a caducar, ¿no? Salvo obviamente que, bueno, se asegure en otro seguro de salud y entonces, bueno, este se desactiva, se activa el otro y una vez de repente que ya deje el otro seguro de salud, este se puede volver a activar inmediatamente. Entonces allí yo creo que sí es importante también, a veces sucede de que llegan al establecimiento y les piden, ¿no? Porque ya ha pasado, no sé, cierto tiempo, ¿no? Que es lo que regularmente se hace cuando las víctimas están en condición de pobreza, pero en este caso, como es por reparación, no caduca, ¿no? Entonces, eso para que lo puedan tener en cuenta, para que también al momento en que lleguen a su centro de salud, también puedan visualizarlo y tengan allí presente que eso va a aparecer, ¿no? Y lo mismo, si ustedes ven, hay una víctima, les indica que sí tiene su registro, pero no está apareciendo en el CIS como el grupo poblacional determinado por la ley, también nos pueden comunicar o en todo caso a sus oficinas del CIS, pero también pueden hacerlo con nosotros para nosotros pedir la actualización, eso se hace bastante rápido para que aparezca en el sistema y eso también a ustedes les puede ayudar en la identificación y pueden determinar también ahí las acciones que correspondan, ¿no? Eso un poco para señalarlo allí, que también eso va a ayudar a este proceso. Ya sobre esto creo que también han ido conversando, hay lineamientos para poder trabajar, el código justamente que mencionaba Rosa, para poder hacer el registro. Hay distintos documentos, ¿no? Normativas que han ido contribuyendo justamente a fortalecer esta parte más institucional de cómo implementar, ¿no? De hecho, el plan de fortalecimiento de los servicios de salud mental comunitario establecían justamente que se implemente, ¿no? Este programa de intervención comunitaria para la reparación en salud mental y el acompañamiento psicosocial. Entonces, es importante allí y me parece excelente lo que nos comentaba Rosa justamente de que vaya a trabajarse esto en los centros de salud mental comunitaria en articulación también con los centros de salud, ¿no? Está también en las últimas, digamos, normativas, donde ya se ha ido considerando también la atención a las víctimas, en la ley de salud mental y en su reglamento, donde hay también ahí una información más desagregada, y también en la reciente emisión de la política nacional multisectorial de salud, ¿no? Allí simplemente quería hacer la acotación para que ustedes también cuando revisen la normativa lo tengan presente. Hay otro concepto, otro término que se está utilizando también, donde están consideradas las víctimas del periodo de violencia, que son los grupos de especial protección. Ustedes lo van a ver tanto en el reglamento de la Ley de Salud Mental como en el plan estratégico de la política multisectorial de salud que hace poco tiempo ha sido aprobada y ya ha sido emitida, que aparece esta denominación de grupos de especial protección. Los grupos de especial protección son grupos, ¿no? Valga la redundancia, en las que hay personas que por ciertas condiciones tienen un nivel o una, digamos, una potencial vulnerabilidad o una vulnerabilidad ya existente que pone en riesgo el ejercicio de sus derechos, ¿no? Allí, en esos grupos de especial protección, de acuerdo también al Plan Nacional de Derechos Humanos, que es el primer documento que empieza a utilizar también este término, hay 13 grupos, ¿no? De especial protección. Están niños, niñas, adolescentes, población LGTBI, y entre ellos están las víctimas del periodo de violencia. En el reglamento se considera justamente que haya un énfasis en determinadas acciones para atender
¿no? Con cierta prioridad a estos grupos que están en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el reglamento de la Ley de Salud Mental menciona justamente, ¿no?, en los temas de cuidado de salud mental que haya, digamos, este desarrollo de actividades, pero con énfasis en estos grupos, en las atenciones por emergencia, que hay una prioridad, en las acciones de promoción de salud mental, en el tema también del ámbito educativo, ¿no?, que haya definitivamente un énfasis y una mirada, ¿no?, diferenciada también en el trabajo con los grupos de especial protección, que contempla, que incluye a las víctimas del periodo de violencia, ¿no? Y lo que les mencionaba, ¿no?, en este último documento, ¿no?, que tiene además una proyección de cómo trabajar multisectorialmente la salud, también allí se ha incorporado justamente la atención o la consideración a los grupos de especial protección. En algunas acciones incluso se ha especificado el cumplimiento de las reparaciones o la atención a las víctimas del periodo de violencia para que puedan efectivamente, ¿no?, cerrarse esa brecha, ¿no?, que es un poco lo que apunta también esta política, con una mirada también más integral, multisectorial, ¿no? Por ahí creo que se está filtrando un audio, no sé, Romy me parece que está con el audio encendido, si por ahí nos puede ayudar a apagarlo, o si alguien le puede avisar, de repente a alguien de su equipo. Genial, gracias. Entonces les decía, ¿no?, que justamente en este último documento del Plan Estratégico Multisectorial, que define ya las acciones, los servicios, ¿no?, que se van a ir desarrollando con esta proyección hacia el 2030 para la digamos, mejora, ¿no?, en cuanto a la atención en salud. Ahí también se han considerado acciones, ¿no?, dentro de 8 acciones estratégicas, la atención a los grupos de especial protección, donde están las víctimas del periodo de violencia. Entonces, trabajar con las víctimas del periodo de violencia, con este grupo poblacional, además de que, bueno, está dispuesto por una ley, que es la norma de más alto rango en nuestro país. Además, en estos otros dispositivos normativos, también el hecho de trabajar con ellas, ya estamos atendiendo estos grupos que se están priorizando, enfatizando, sobre los cuales también se están dirigiendo estas distintas acciones, ¿no? Entonces, es importante allí, cuando ustedes hagan también la revisión de estos documentos, tener en cuenta este otro elemento o este otro término, donde también allí estarían incorporadas las víctimas del periodo de violencia. A nivel regional también encontramos algunas disposiciones que han emitido para poder justamente fortalecer, reforzar, ¿no?, estas normativas nacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Ayacucho, que emitió una resolución ejecutiva regional, ¿no?, donde declara la prioridad regional para esta atención priorizada, preferencial en el trato, ¿no?, a las víctimas. Está Apurímac, está también Pasco, Huancavelica, ¿no?, donde han ido disponiendo, por ejemplo, la asignación de cupos adicionales o la priorización en la atención, ¿no? De tal manera que también es importante que en el análisis, ¿no?, que ustedes puedan realizar ya a nivel regional, local, cómo esto puede también verse refrendado o respaldado de repente con otras normativas que permitan, ¿no?, afianzar o contribuir a la implementación del programa de reparación. Sobre las víctimas, ¿no?, nuevamente les decía que el término de víctimas del periodo de violencia va a estar bastante presente, y es justamente porque es el público objetivo al cual nos dirigimos. Y aquí les traigo algunos datos, ¿no?, algunos datos así generales, para que ustedes también tengan mapeado dónde están, ¿no? Y las víctimas están en todas las regiones de nuestro país, en las 25 regiones, con mayor o menor, digamos, proporción, pero en todas las regiones nosotros encontramos víctimas, ¿no?, que están residiendo. Además, bueno, con el contexto de la pandemia, muchas también se han ido movilizando. De acuerdo al Registro Único de Víctimas, hay más de 230.000 víctimas registradas. De este total hay un grupo, porque ahí obviamente están registradas víctimas que han desaparecido o que han sido asesinadas,
¿no? Pero en el grupo de víctimas vivas, que son las con las cuales vamos a ir trabajando, que es el público objetivo al que nos dirigimos, hay más de 179,000, ¿no? Que están distribuidas, como ustedes pueden ver, en las distintas regiones de nuestro país. Ahí esa información para un poco como un pantallazo, un panorama general, y también podemos ver las afectaciones, ¿no? Una víctima puede tener una o más afectaciones, ¿no? Las que se registran justamente en el RUC. En este caso, solo considerando digamos, la primera afectación que se registró, ¿no? Solamente considerando una. Como les decía, una víctima puede tener, y generalmente tiene más de una afectación. Podemos ver que la afectación más, de repente con mayor nivel, es la del fallecimiento o el asesinato de algún familiar, ¿no? Que tiene más de 60,000, y eso que solo estoy considerando que esa fue la primera que se registró, ¿no? Luego está el desplazamiento forzoso, que también eso es un número significativo, ¿no? De personas que tuvieron que trasladarse, que ya no han retornado y tuvieron que, bueno, construir, ¿no? Su proyecto de vida en otro espacio, en otras condiciones, donde no necesariamente fueron más favorables, o en todo caso favorables para el desarrollo esperado. Y así podemos ver, hay 14 afectaciones aquí, tanto en hombres y en mujeres, ¿no? Que están presentes y que nos da cuenta, ¿no? Como ya también lo mencionaba al inicio, pues de los cuentos, ¿no? De este periodo y de cuánto horror, dolor, sufrimiento se ha vivido, ¿no? Han vivido y tienen estas personas, estas familias, estas comunidades consigo, ¿no? También aquí les comparto con respecto a las víctimas colectivas, ¿no? Un poco la distribución, justamente también allí mencionaba Rosa sobre que no necesariamente tenemos comunidades registradas en todas las regiones. Tenemos en 16 regiones, ¿no? Registradas tanto comunidades como también estos grupos, ¿no? De víctimas desplazadas, que es lo que también les comentaba, que tienen, bueno, una serie allí de afectaciones, de vulneraciones, y esto también nos permite tener allí una mirada un poco sobre cómo están también distribuidas y también el nivel, digamos, de trabajo, ¿no? A nivel comunitario, que es necesario también allí desarrollar y fortalecer, ¿no? Entonces, aquí algunos datos, a veces un poco fríos los números, pero un poco para poder mirar también un poco la distribución y de esta manera, pues, dónde los podemos ubicar y donde también es necesario que podamos ir focalizando también nuestras acciones, ¿no? Eso como parte de esta primera parte, un poco más estadística sobre las víctimas, ¿no? Y bueno, algo que también justamente les mencionaba y también reforzaba Rosa es un poco la acción de seguimiento que nosotros venimos realizando, ¿no? Nosotros, bueno, directamente por las competencias no ejecutamos el programa de reparación en salud. Lo que hacemos es acompañar, coadyuvar a ese proceso, ¿no? Poder hacer ese trabajo también de seguimiento, de tal manera que podamos conocer cómo se va implementando, qué es lo que se ha ido desarrollando, para que eso nos permita también ver cómo podemos fortalecerlo y mejorarlo, ¿no? No es lo mismo, no estamos en las mismas condiciones o en la misma situación con respecto a un par de años, si hablamos nada más con el tema de la pandemia, ¿no? Que ha reconfigurado además cómo debemos intervenir, qué es lo que se puede trabajar. Entonces, hay muchos elementos que han ido cambiando con el tiempo y por eso es importante que el seguimiento que le realicemos al programa nos permita ir viendo esas mejoras que vayan también acorde con estos cambios, con las necesidades también que se van presentando en las víctimas y cómo esas secuelas se van también ahí actualizando, emergiendo, presentándose, movilizándose también con estos contextos, ¿no? Y cómo esto se va presentando también intergeneracionalmente, porque también eso es lo que ha venido sucediendo, como conversábamos también un poco al inicio y el contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces les tenía aquí pensado antes de comentarles un poco de esta información, de este seguimiento que hemos venido realizando, qué es lo que hemos por ahí encontrado y que nos ha ayudado también a pensar en cómo puede fortalecerse este programa.
pues tenía aquí pensado una pequeña así, actividad muy sencilla, una pequeña dinámica para poder un poco ahí romper también a veces estos espacios tan formales, ¿no? Que tenemos. Entonces, esta dinámica es muy sencilla, se llama la dinámica de los 5 triángulos. Ustedes ven allí, hay unos palitos de fósforo que forman 4 triángulos, ¿sí? La idea es que puedan mover solo 2 palitos y formar 5 triángulos. Y para eso les voy a dar 5 segundos para que ustedes puedan ahora visualizar mientras lo van mirando, van visualizando y puedan pensar cómo es que podríamos... Uy, ¿se escucha abajo? Ahí se me escucha mejor. No sé, ahí ahorita acabo de ver que me han puesto que se escucha abajo, no sé si es de ahorita el mensaje, pero les decía, ¿no? Que la idea es que tienen ahora, les voy a dar 5 segundos, voy a contar hasta 5 y vamos a mover estos palitos de fósforo. Si alguien ya lo tiene, por ahí creo que ya lo están teniendo. Voy a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, por ahí vi, a ver, una respuesta. Si alguien no lo vio, si alguien no vio cómo podía ser, por favor póngame un puntito, así un puntito en el chat. Si alguien no lo llegó a encontrar, póngame un puntito. Si no lo llegó a ver, por ahí he visto, a ver, alguien por ahí me escribió, me colocó, me dijo, muevo los 2 palitos de arriba y uno de abajo, pero solo puedo mover 2, no puedo mover 3, puedo mover solo 2 palitos de fósforo. A ver, aquí Ruth me puso, se mueven los palitos del lado derecho. Ya, entonces, a ver, miren, voy a salir un poco de esta presentación para poder, a ver, aceptar. Voy a compartirlo, pero no en modo presentación para que lo podamos mover, ¿ya? Y ver si efectivamente, como me están diciendo, podría ser. Entonces me dicen los 2 palitos del lado derecho, que son estos, ¿verdad? Sí, me ponen ahí, sí, por favor, ya que no nos podemos, o si pueden abrir su micrófono, no hay problema. Sí, ya, muy bien. Y tal vez por ahí si alguien no escucha muy bien, de repente puede ser su audio, igual que estoy acercando un poco aquí el audífono para que se me pueda escuchar mejor. Y dicen estos 2, entonces los voy a poner, me dicen hacia arriba, ya, entonces, a ver, por acá, no sé si hay más por aquí, se mueven los 2 palitos arriba, bien, a ver, por aquí lo voy a mover, por acá, a ver, aquí. Entonces los pongo aquí, mover los palitos del lado izquierdo, 2 palitos y llevar hacia abajo, dice también por acá, 2 palitos echados hacia arriba y forman un solo triángulo. A ver, entonces acá, ¿qué hago con estos 2? Me dijeron aquí, ¿cómo los coloco? Podría colocar, podría colocar. Hacia arriba. Grandote, 5. Perfecto, muy bien. Tenemos los 5 triángulos. Genial. Entonces, bien, alguno que me puso otra salida, vamos a dejarlo ahí, es algo muy chiquitito. Pero ¿por qué les ponía este ejercicio? ¿No? ¿Por qué les ponía, por ahí algunos me puso el puntito en tenemos este reto de trabajar esta reparación de salud, un programa que tiene ya muchos años, ¿no? Que tiene implementando, que tiene que enfrentar muchos retos, ¿no? A veces ahora tenemos los retos de la presencialidad, que no se puede trabajar como quisiéramos, de la pandemia. El tema del tiempo, hay muchos programas, muchas estrategias, muchas acciones, muchas intervenciones que tenemos que realizar. El tema presupuestal, no necesariamente siempre tenemos el presupuesto que requeriríamos, el tema de recursos humanos. Hay muchos factores, muchos elementos que van a incidir en cómo podemos llegar a esa meta, a ese objetivo, ¿no? En este caso, a lo que nosotros queremos, que es poder implementar de manera oportuna, de manera efectiva, este programa de reparación.
y ese reto puede ayudarnos a tener alguna forma creativa de cómo enfrentarlo, pero también puede ser que nos veamos muy limitados y no tengamos de repente la posibilidad de poder responder de manera oportuna, ¿no? Por eso es importante y por eso aquí la idea era que puedan compartirlo, porque en el trabajo conjunto, interdisciplinario, en la articulación que podemos tener con organizaciones, con los representantes, con otras entidades, ¿no? Por ejemplo, con nosotros, con EMAN, y distintas, de repente, cabezas pensando con respecto a ello, nos puede ayudar a ver formas creativas para responder a estos retos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a ello y sin tener de repente toda la herramienta o todo lo que necesitaríamos, hemos tenido que dar una respuesta, ¿no? Entonces, aquí creo que el mensaje que quería dejarles es que podemos de manera colectiva también apoyarnos, ayudarnos y ver de qué manera podemos ir respondiendo, entendiendo las limitaciones, entendiendo que tenemos ciertos, de repente, allí límites, ¿no? Que tal vez por ahí no nos permite realizar todo lo que quisiéramos hacer, pero es posible hacerlo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Con este pequeño ejercicio era un poco para poder recordar eso también en este proceso, ¿no? Y bueno, y con eso me voy a la otra información que quería compartirles, que, bueno, no quiero tampoco extenderme demasiado, pero quería compartirles un poco acerca de este proceso de telemonitoreo que nosotros trabajamos, ¿no? Y que, bueno, también tuvimos que adaptarnos a este proceso remoto, tuvimos que ver cómo podíamos hacer el seguimiento. Tal vez algunos de ustedes, algunas de las personas que nos acompañen hoy, hayan participado. Nosotros hacíamos llamadas, videollamadas, por ahí también nos hemos acercado en algunos casos, ¿no? Para hacerle algunas preguntas, ¿no? Con respecto a cómo se iba implementando el programa. Y estas preguntas iban en relación a tres áreas importantes que, bueno, también se trabajó con algunos de ustedes, tal vez que estén aquí, ¿no? Representantes de algunas de las direzas, también con las organizaciones para poder validar estos puntos sobre los cuales empezamos a hacer también las consultas para ver qué estaba sucediendo y también cómo estaba impactando el tema de la pandemia en este proceso, ¿no? Uno de los temas era las condiciones institucionales, cómo es que a nivel de tanto nuestros documentos de gestión como a nivel presupuestal o de recursos humanos, esto iba avanzando, qué dificultades de repente podían tenerse. A nivel de la atención, cómo estaba la cobertura, cómo se estaba implementando ya este tipo de atenciones que ya ustedes también me mencionaban, y también cómo se iba informando, ¿no? Sobre estas medidas o estas acciones que se iban implementando, y también cómo se iban generando estos espacios para que participen, ¿no? Digamos, los representantes de las víctimas o las víctimas directamente en este proceso de atención. Este telemonitoreo se realizó, o al menos la información que les voy a compartir, la compartimos a inicios de este año, en el mes de abril me parece, que tuvimos una reunión donde presentamos esta información que se sistematizó, se organizó. Creo que se recogió entre los meses de octubre y diciembre del año pasado, en medio de toda esta pandemia, ¿no? Esta información corresponde a 10 regiones en las cuales nosotros trabajamos directamente y que nos permitió tener información tanto de las víctimas, ¿no? De cómo percibían la atención, de cómo lo estaban recibiendo, como también del mismo personal de salud, ¿no? De tal manera que pudiéramos tener esa visión integrada, articulada y que nos ayudara también a tener como este panorama más completo en la medida de lo posible también, ¿no? El personal de salud que ha participado ha sido tanto personal del área de salud mental o que ve justamente este ámbito, como también personal de puestos, centros de salud, establecimientos de salud, más de otros servicios de tipo físico, si podemos calificarlo así, ¿no? Entonces, en esta información, aquí les voy a ir pasando como resumidamente, ¿no? Encontramos de que los documentos que principalmente se incorporaron a acciones eran sus planes de trabajo, ¿no? En algunos casos se utilizaban diagnósticos, en algunos casos estaban en sus POI, pero los planes de trabajo que tenían era en el que, digamos, casi la mitad o un poquito más de la mitad había incorporado alguna acción, había programado alguna acción y a partir de eso es que desarrollaba o implementaba, ¿no? Sus intervenciones, sus acciones de atención. Un poco más del 60% también
conocía, utilizaba alguna de las normativas que ahora estábamos mencionando, ¿no? Sin embargo, es importante tener presente ello y por eso poder difundir también en nuestros equipos estas normativas, esto que ya dispone, cómo podemos ir implementando para que esto también nos sirva también de marco, de fundamento para el cumplimiento de la reparación en salud, ¿no? A nivel de la ejecución presupuestal, al menos del cierre del año pasado, vimos que hubo un nivel bastante bueno, ¿no? Casi más del 96%, en un caso 98% de ejecución. Acá hay dos programas o dos ámbitos presupuestales en las que en algunas regiones han presupuestado algunas otras secciones y en otras regiones está el presupuesto ya específico, ¿no? De salud mental que tiene que ver con estas intervenciones comunitarias. Pero donde encontramos un punto así importante que requería irse fortaleciendo era en la parte de la capacitación del personal, ¿no? Y probablemente allí justamente lo que nosotros veíamos era que mucho del personal de repente más vinculado con otros servicios, de repente de salud física, no estaban teniendo esta información o esta capacitación o estos medios, ¿no? Y por eso es importante y creo que eso también lo reforzaba la Rosa de cómo podemos ir ampliando, ¿no? Y compartiendo con nuestros equipos y con quienes trabajamos para que puedan tener esta información y esto contribuye justamente a poder fortalecer las acciones que vamos realizando, ¿no? Aquí, por ejemplo, consultamos si tenía la lista, ¿no? Nominal que se comparte, ¿no? Y si uno de los programas ya lo colocaban acá, ¿no? De repente no llega, ¿no? De repente se comparte por ciertos medios, pero de repente llega a todos, ¿no? Y esa información eso no la puede tener a la mano. Igual, ¿no? Habían allí en las consultas que hicimos, encontramos de que quienes tenían la información, quienes tenían esa lista nominal, podían hacer uso ya sea para poder hacer el proceso de identificación, para poder hacer las visitas domiciliarias, para poder hacer distintas actividades, ¿no? Entonces, sí vemos de que el poder contar con esta información va a contribuir a poder desarrollar sus acciones, hacer estos cruces de información. Entonces, es un reto que podamos ver qué mecanismos nos pueden ayudar a ir fortaleciendo el manejo, el uso, ¿no? Que se pueda ir distribuyendo y no se quede en la cadena de repente de compartir información, ¿no? Creo que eso también lo estuvimos fortaleciendo en el tiempo. Muchas personas nos escribieron de repente de las que están aquí, en algún momento me escribieron, me mandaron correos pidiéndome la información y hemos estado compartiéndola ahí junto con Rosa para que pueda, ¿no? Efectivamente ir llegando a todas las redes, a todas las áreas correspondientes para que efectivamente esto pueda ayudarles en ese proceso. Sin información, lógicamente es complicado luego poder desarrollar las acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí nosotros estamos orientados a ello, ¿no? Luego, bueno, aquí solamente un poco para comentarles, ¿no? Efectivamente, les mencionaba, ¿no? Que el punto de capacitación era necesario ir fortaleciendo y ver, ¿no? Cómo podemos ir ampliando. Y esto, sobre todo, ¿no? Quiero aquí comentarles cuando hacíamos las preguntas, ¿no? De cómo percibía la atención, qué problemas, cómo era este proceso que recibía de atención las víctimas. Allí nos mencionaban distintos elementos, ¿no? En algunos casos he recibido una atención muy buena, se han preocupado por los ancianos, porque entendamos también que hay muchas de las víctimas ya están en una etapa adulta mayor, ¿no? Y entonces también ahí hay una mirada del proceso de atención para estas víctimas que ya están en esta etapa, ¿no? En este grupo etario, ¿no? Hay mucha paciencia, ¿no? Eso también era un elemento que valoraban mucho en el proceso de atención, o que había la iniciativa, ¿no? De la acción, ¿no? Que no eran que ellos habían buscado, sino que les habían contactado o de alguna manera habían iniciado esa acción que eran, acá les pongo algunas de las cositas que por ahí mencionaban justamente que era muy valorado por las víctimas al momento de las atenciones. Pero también, por el otro lado, habían experiencias no favorables, ¿no? Donde el relacionamiento más bien había sido conflictivo o por lo menos no adecuado, ¿no? Entonces, reconocían, por ejemplo, de que cuando iban al establecimiento de repente de salud, a un puesto de salud, a un centro de salud, generalmente allí
o a un hospital, por ejemplo, no necesariamente conocían de la ley, ¿no? Algunos, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Llevaban de repente su hoja de acreditación y como que no había una respuesta, ¿no? Porque no se conocía, o comentaban de repente, mira, yo tengo la ley, me corresponde mi derecho a la reparación, y había un desconocimiento también, ¿no? Sabemos que también hay varios elementos que influyen en este proceso, pero justamente esto nos hace ver de que hay que tener atención y qué podríamos allí trabajar, ¿no? O de repente en el trato, ¿no? Hay personas que sí decían, por ejemplo, que renegaban cuando les atendían, o que de repente algunos habían hasta recibido gritos al momento de cómo les habían atendido, o de repente el tema de la lengua también, ese es otro elemento cuando hablamos, recuerdan la caracterización de las víctimas, y decíamos de que, bueno, un porcentaje muy significativo, ¿no? Más del 70% eran personas que tenían otra lengua originaria, que formaban parte de estos grupos étnicos y por lo tanto, eso también era un elemento, ¿no? Que rescataban justamente en el proceso de atención. Y esto, ¿no? Nos sirve para poder tener allí algunos elementos de qué podría estar sucediendo, qué podría estar pasando y cómo podemos allí ir superando estas situaciones y qué podemos tomar también de ejemplo para que se pueda ir ampliando y replicando, ¿no? Con aquellos que habían tenido una experiencia de repente más positiva con este proceso de atención. Definitivamente eso tiene que ver también con las condiciones institucionales que le mencionaba, ¿no? De cómo hay también estos procesos de información, de difusión, de capacitación, de repente que coayuden también a que puedan darse o minimizarse estas situaciones de repente de que no conozco o no estoy al tanto, ¿no? De repente de estos temas de reparación. Y allí ver cómo podemos ir justamente articulando ello. Creo que el trabajo que estaban mencionando además sería una estrategia muy importante y muy interesante, ¿no? Para que en estos otros establecimientos, de repente que no están tal vez tan vinculados con el trabajo que se hace desde salud mental, que es quien de repente más de manera sostenida, ¿no? Ha ido desarrollando estas acciones, pueda, ¿no? Vincularse con estos otros servicios o estos otros establecimientos para que puedan tener conocimiento y eso contribuya justamente a una experiencia más positiva en el proceso de atención y un reconocimiento, ¿no? También de ello, ¿no? De esta condición de víctimas y de este derecho que tienen a la reparación. En cuanto a la atención en salud, ¿no? Ahí encontramos algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, ¿no? Había, a lo mejor voy a pasar a esta parte, ¿no? Había mención de distintos tipos de formas de atención, que es lo que también ustedes han ido mencionando, ¿no? Entonces sí hay un reconocimiento también de acciones que se han ido desarrollando, incluso en la pandemia también han ido desarrollando para las víctimas dirigido a ellas, ¿no? Que han sido reconocidas, visibilizadas y que esto nos permite también tener en cuenta esas buenas prácticas o esas, digamos, ejercicios, acciones, intervenciones que nos puedan servir también para ir replicándolas o viendo estas experiencias que nos permitan a nosotros ver cómo podrían también ejecutarse, ampliarse, ¿no? O replicarse y evaluarlas también, ¿no? Recuerdo también que en algunas de las informaciones que nos compartían, por ejemplo, habían desarrollado algunas acciones específicas, pero de repente a pesar de la difusión no habían asistido o a pesar de repente de ejecutar de repente alguna actividad no había tenido de repente esta respuesta esperada, ¿no? Entonces allí también creo que era importante poder ver y evaluar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no está teniendo de repente esa respuesta? A pesar de que estoy implementando esas acciones, estoy diseñándolas, estoy ejecutándolas, de tal manera que eso permita justamente que se puedan fortalecer, ¿no? Y en esa medida, un poco la idea de poder ir conociendo, evaluando justamente cómo están desarrollándose esas acciones, ¿no? Que ustedes puedan también en sus equipos tener esos procesos de evaluación y que les permita ver cuáles podrían ser aquellas fortalezas o aquellos puntos, ¿no? Que requieren ser fortalecidos, ¿no? En el tema del contexto de pandemia, pues bueno, en ese momento estábamos con todo este proceso pues de cuarentena, ¿no? Muy estricto, ¿no? Todavía, bueno, estábamos en ese periodo todavía sin vacunas, ¿no? Estábamos en todo este proceso y el acceso, ¿no? Que manifestaban las víctimas a los servicios se había reducido
bastante, ¿no? En comparación con otros años, y bueno, eso creo que también se condice con, en general, la población, ¿no? A raíz justamente de todas las medidas que se tuvieron que tomar, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar en cómo esto podría haber impactado en los procesos que ya habían iniciado, ¿no? En cómo esto podría haber también afectado aquellos atenciones, intervenciones, acompañamientos, ¿no? Que se venían realizando y que tuvieron que verse interrumpidos, ¿no? Y el reto que tenemos de ir retomándolos y poder ir reconstruyendo también ese proceso, ¿no? Con respecto a la participación y de estos espacios que pudieran ayudar justamente a que las víctimas puedan ir también siendo parte, ¿no? Creo que también desde la mirada comunitaria que está trabajando salud mental busca justamente ir fortaleciendo esos recursos, ¿no? Y no solamente tener una mirada de la víctima como una persona en la que de repente tengo que sanar o curar, sino que es una persona que tiene esos recursos para poder contribuir o aportar en su mismo proceso de recuperación, de sanación, ¿no? Y en esa medida los espacios que se puedan generar o se puedan habilitar pueden ayudar justamente a ello, ¿no? Y de esto nosotros encontramos que si bien no todos habían podido generar estos espacios, pero sí se habían identificado 33 del total que se había consultado, ¿no? Del mismo personal que decía, sí, acá tenemos este espacio, de repente a través de la Junta de Usuarios, ahí participan representantes de víctimas, o tenemos mesas de trabajo donde están las organizaciones o algunos representantes, o es a través más bien de los programas sociales que tenemos allí estos espacios y allí están participando víctimas también, o distintas modalidades, ¿no? En realidad las modalidades eran bastante diversas, pero eran espacios donde podían interactuar y conocer las necesidades de las víctimas, y en todos estos espacios, ¿no? Nosotros pudimos ver que más del 80% pudo identificar e implementar alguna mejora para la atención, ¿no? Que ayudó a ampliar la cobertura, que ayudó a poder llegar a más personas, a más víctimas, o que pudo mejorar algunos procesos de repente internos dentro del mismo establecimiento o del centro de salud. Y esto, ¿no? Digamos que de alguna manera refuerza también cómo, y creo que ahí lo unimos también a lo que mencionaba Rosa, de poder también trabajar con las organizaciones, porque esto también va a ayudarnos a poder ir trabajando de manera conjunta, ¿no? En cómo ir fortaleciéndolo y mejorándolo, ¿no? A veces también desde la mirada, desde la perspectiva de quien recibe el servicio, nos puede ayudar a ver aquellos puntos que tal vez nosotros no estamos de repente considerando, ¿no? Aspectos de repente hasta muy sencillos y muy prácticos que podrían incrementar justamente esta finalidad reparadora en las acciones